Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo seminario web, Introducción al Directorio para la Catequesis. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Esther García, directora de Extensión Comunitaria y Relaciones Diocesanas de la Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad, NCPD. Es para mí un honor estar con ustedes. Y vamos a decirles algunas logísticas, ¿verdad? Nuestros participantes están en silencio. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, aprovechando a nuestra presentadora aquí, María Beltrán. Y si tienen alguna dificultad y se salen sin querer de la sesión, solamente regresan a la camarita y volverán a la sesión del catecismo. Si su pantalla se desaparece, recuerden hacer eso. Al final, recuerden que esta sesión va a estar grabada, se tiene programado 1 hora y se les mandará un enlace cuando ya esté disponible. Y bueno, para mí es un gran honor y es un gran placer. Ella no quiere que la mencione tanto y que la ensalce mucho, pero es una gran persona, es una gran amiga y es una catequista de toda la vida. Es un honor para mí presentarles a María Beltrán. María Beltrán es director de Ministerio Pastoral Cultural en la Diócesis de Dallas. Es oriunda de San Luis Potosí, México. María Beltrán vive en la ciudad de Dallas, Texas, al lado de su familia. A María le apasiona conocer su fe católica y compartirla con todos nosotros. En la actualidad labora en la Oficina de Ministerios de Pastoral de la Diócesis de Dallas. Dirige los esfuerzos diocesanos del Quinto Encuentro y comparte su fe en la red de Radio Guadalupe. Estudió una maestría en estudios teológicos en la Universidad de Dallas. Ha compartido su fe con sus colegas catequistas a lo largo de 11 años y es profesor adjunto del Mexican American Catholic College y Newman University. Gracias, María, por estar con nosotros. Muchas gracias, Esther, por la invitación. Muchas gracias a NCPD. Me siento muy honrada de estar con ustedes y estoy también muy contenta de poder compartir mi fe con ustedes y que ustedes la compartan conmigo. Esta tarde vamos a presentar una introducción al directorio para la catequesis y decimos una introducción porque el directorio es muy extenso, pero es muy hermoso y ojalá que después de esta charla que tendremos esta tarde, ustedes sientan ganas de leerlo, ¿verdad? Y vamos entonces a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que estás presente entre nosotros y que nos honras con habilidades que compartimos libremente con la esperanza de construir tu reino en la tierra. Te agradecemos y te alabamos por cada oportunidad de servir a tu gente, especialmente a aquellos muy amados por ti, personas que a veces ignoradas o que parecen invisibles en el mundo. Pedimos tu bendición y guía sobre nuestros humildes esfuerzos para acompañar a las personas con discapacidades y a sus familias a vivir una vida más plena en la iglesia. Gracias por los líderes ministeriales que a través de su amor sincero y aceptación de todo el cuerpo de Cristo están transformando el mundo en que vivimos. Una diócesis, una parroquia, una familia a la vez. Que la bendición de Dios esté sobre nosotros, dándonos conocimiento para guiarnos, valor para apoyarnos y siempre amor para unirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, María. Y pues queremos escuchar todo lo que has preparado para nosotros. Gracias por este regalo. Muchas gracias, Esther, por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y lo que vamos a ver esta tarde, vamos a dar una pequeña introducción del porqué de los directorios. Enseguida vamos a hablar del contenido de del directorio nuevo, que no se llama nuevo, pero que es el más nuevo que tenemos. Y finalmente vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿verdad? Entonces, el porqué de los directorios. Y vamos a comenzar por mencionar
que antes del Concilio Vaticano II, la catequesis estaba a cargo de la Confraternidad de la Doctrina Cristiana, que conocemos como CCD, ¿verdad? Entonces eran catecismos basados en preguntas y respuestas a través de un sistema de memorización. Y se esperaba que a partir del conocimiento de estas preguntas, este conocimiento de la fe nos permitiría vivirla, ¿verdad? La novedad del Concilio Vaticano II prescribió la redacción de un directorio sobre la formación catequética del pueblo cristiano, ¿verdad? Como nos lo menciona el Directorio General para la Catequesis en su primer párrafo. Entonces, el 18 de marzo de 1971 fue aprobado por su santidad Pablo VI y promulgado el 11 de abril de este mismo año. Y este fue un punto de referencia para los catecismos o compendios que se redactaran en las diversas regiones. Con el Concilio Vaticano II tenemos esta novedad de nuestro Santo Papa Juan XXIII, que él hizo un llamado a abrir las puertas y las ventanas de la iglesia. Y tenemos entonces un nuevo género, ¿verdad? Un nuevo género literario, que es el modelo de directorios. Estos directorios entonces se van a encargar de organizar los principios de la catequesis. Y el primero que tenemos, como mencionamos anteriormente, es el Directorio Catequístico General. Este organiza la catequesis a la luz del Vaticano II, ¿verdad? Y da un giro antropológico muy importante con una fe más encarnada. Este nuevo directorio nos iba a permitir conocer la fe, vivir la fe, proclamar la fe, pero sobre todo que no perdiéramos de vista lo que somos como humanos. Posteriormente, en 1992, se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla del contenido de la fe. Y en 1997, el Directorio General para la Catequesis. Este Directorio General para la Catequesis, el más reciente que tenemos, de 1997, no tuvo que ser tan exhaustivo como el Directorio Catequístico General, pues que ya se había publicado el Catecismo de la Iglesia Católica y ya no tenía que incluir la fe, ¿verdad? Todos los conceptos de la fe y la moral cristiana. Entonces tenemos todos estos papas que pavimentaron, ¿verdad? Todo este camino de la catequesis como la conocemos hasta este tiempo. Primero tenemos San Juan XXIII, que abre el concilio, ¿verdad? Y él desafortunadamente muere antes de que se concluyera el Concilio Vaticano II, y San Pablo VI entonces es quien termina el concilio. Y él va a publicar Evangelii Nuntiandi en el año 1975, y tiene como finalidad llevar por todos los medios al hombre moderno el mensaje cristiano. Posteriormente tenemos a San Juan Pablo II, que publica Catequesis Tradende, en 1979, y le da un impulso renovador a la catequesis. Estos dos documentos nos iban a permitir, primero, Evangelii Nuntiandi, llevar el evangelio por todos los pueblos, ¿verdad? El mensaje de Jesús. Pero Catequesis Tradende nos iba a permitir ese proceso de la catequesis en medio del proceso de la evangelización. Después, su santidad Benedicto XVI enfatiza la importancia de la catequesis en el proceso de la nueva evangelización y la publicación de Fides per Doctrinam, donde él lleva la competencia de la catequesis al Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Y ahora tenemos nosotros a su santidad Francisco, que publica Evangelii Nuntiandi en el año 2013, ¿verdad? Y este documento va a subrayar el lazo inseparable entre la evangelización y la catequesis a la luz de la cultura del encuentro, y es un mensaje muy importante para este nuevo directorio, esa cultura del encuentro. Entonces vamos a ver
un poco del contenido del directorio de la catequesis. Vamos a tratar de abarcar lo más posible, ¿verdad? De lo que nos permite el tiempo. Dijimos anteriormente que la evangelización se enraiza o brota del mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y su promesa de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, evangelizar, ¿de qué se trata? De seguir ese mandato, llevar las buenas nuevas del amor de Dios, ¿verdad? El anuncio de la misericordia del Padre que va al encuentro del pecador. Llevar a todos los rincones del mundo la presencia de ese Dios cercano que nos ama y nos acompaña en nuestra vida. Para realizar esta labor tenemos que tener plena confianza en la acción del Espíritu Santo, porque vamos a llevar a los creyentes a un encuentro vivo con el Señor Jesús. ¿Cuál es el papel de nosotros como comunidad cristiana? Bueno, pues nosotros tenemos que generar y madurar la fe en nuestras, a donde quiera que vayamos, ¿verdad? A todos nuestros catequizandos, a todos nuestros interlocutores. Entonces, los catequistas nos convertimos en verdaderos evangelizadores y colaboradores de nuestros sacerdotes. Y estamos llamados, todos los bautizados, a ser discípulos misioneros, ¿verdad? Y superar la contraposición entre el contenido y el método. Más bien, llevarlos hacia un mismo sendero, hacia un mismo camino. Entonces, vamos a darnos cuenta que este directorio de la catequesis se divide en 12 capítulos y estos capítulos están agrupados en 3 partes. La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, que conlleva la responsabilidad de predicar el Evangelio y la identidad y formación del catequista. En la segunda parte vamos a ver el proceso de catequesis propiamente dicha, que vamos a hablar, ahí vamos a ver la pedagogía de Dios en la historia de la salvación y la adaptación a la cultura actual. Y finalmente, la catequesis en las iglesias particulares, que se va a enfocar en desafíos específicos que existen en las iglesias locales. Entonces, vamos a comenzar nuestra primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, y nos vamos a enfocar en esta cita de Evangelii Nuntiandi que nos dice: la Iglesia existe para evangelizar. Entonces, tenemos esa responsabilidad de predicar la buena nueva de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver también la identidad y formación del catequista. Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento de la catequesis? El fundamento no es otra cosa que Jesucristo, que es quien nos revela y es la revelación del Padre, ¿verdad? Entonces, la revelación va a estar en este plan providente de Dios. Él se ha revelado personalmente enviando a su Hijo. Jesús nos va a anunciar la venida del reino de Dios, el evangelio de la salvación, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos busca continuamente una y otra vez, ¿verdad? Dios llega hacia nosotros, Dios nos llama por nuestro nombre. Cuando nosotros respondemos a ese llamado de Dios, es lo que llamamos la fe, ¿verdad? En este caso, como nuestra fe es cristocéntrica, se trata de la fe en Jesucristo, esa respuesta a Dios que se nos revela. Y nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. Vamos a ver entonces cómo es esta revelación y la transmisión de la revelación de Dios. Entonces, la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia va a ser a través de este proceso de evangelización, ¿verdad? Y en el mundo contemporáneo, nosotros nos damos cuenta de que tenemos una sociedad muchas veces de cristianos que hemos quitado a Cristo, ¿verdad? Del panorama, queremos quitar a Dios del panorama. Entonces, nos hace un llamado urgente a la evangelización de las culturas y también a la inculturación de la catequesis al servicio de la nueva evangelización. Y ya hemos mencionado la nueva evangelización un par de veces.
bueno, ¿de qué se trata la nueva evangelización? ¿Es que vamos a llevar un mensaje nuevo? Pues no, solamente nos dicen los papas que es una evangelización nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión, ¿verdad? Entonces, en esta nueva evangelización, que podemos llamarla también reevangelización, es un llamado a predicar a quienes nunca han escuchado el evangelio, esta actividad misionera. También estamos llamados a predicar a comunidades cristianas donde la iglesia está presente y que tienen un fervor en su fe, pero que necesitan seguir conociendo ese mensaje del amor de Dios que es inexhaustible, ¿verdad? También tenemos que ir a predicar a comunidades cristianas que tienen raíces antiguas, pero que han perdido el sentido vivo de la fe o incluso ya no se reconocen como miembros de la iglesia. Entonces estamos llamados a ir a volver a evangelizar estas tres comunidades. También vamos a ver de qué se trata la naturaleza de la catequesis. Y en este capítulo nos habla de la relación íntima entre el querigma, que es el primer anuncio del evangelio, y la catequesis. Entonces también se nos invita a hacer del catecumenado, de este acompañamiento, la fuente de inspiración para todas las catequesis, ¿verdad? Entonces, la catequesis es el momento esencial en el proceso de evangelización. Y dijimos, primero tenemos el anuncio del amor misericordioso y gratuito de Dios que se manifestó plenamente en Jesucristo, muerto y resucitado. Y esto es el corazón del querigma, ¿verdad? Ya cuando tienen las personas este primer conocimiento de Dios, entonces vamos a necesitar seguirlas formando, ¿verdad? Es como cuando decimos, bueno, si yo voy en el tren y una persona me habla y estoy utilizando un ejemplo que acabo de escuchar, tal vez no me interese su conversación, ¿verdad? Pero si de repente me hago novia de alguien, voy a querer saber todo acerca de él. Entonces hay que enamorar a las personas de Jesucristo, ¿verdad? Con esta primera proclamación del mensaje evangélico, para que esta persona quiera seguir conociendo a través del proceso de la catequesis. Y esta catequesis, entonces decimos que es ese momento esencial en el proceso de la evangelización. Entonces es el primer anuncio y la catequesis. La catequesis en esta iniciación cristiana. Y también sabemos que la catequesis necesita una formación permanente, ¿verdad? Es algo que nunca terminamos de aprender nuestra fe. Siempre hay algo nuevo. También nos habla el directorio de la finalidad de la catequesis. Y la finalidad de la catequesis nos dice que es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Eso nos dice Catequesis Latente en su párrafo número 5. También nos menciona las tareas de la catequesis, que es llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del ministerio, formar a la vida en Cristo, enseñar a orar y introducir a la vida comunitaria. Si nos damos cuenta, esto es el contenido del catecismo de la Iglesia Católica. El conocimiento de la fe podemos encontrarlo en el credo, ¿verdad? La parte de la profesión de fe. La celebración del misterio va a ser en la liturgia y los sacramentos. La vida en Cristo, pues la vida en Cristo propiamente dicha, y la vida de oración también. La encontramos todo esto en el catecismo de la Iglesia Católica, y sobre todo la vida en Cristo nos va a enseñar cómo introducir a la vida comunitaria, ¿verdad? Cómo participar en la vida comunitaria de la iglesia. También el directorio nos habla de las fuentes de la catequesis y nos dice que la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición es la fuente de la catequesis. Entonces, ¿quién va a estar involucrado? ¿Quiénes van a ser los que nos van a dar las pautas para saber cuál es la catequesis que debemos seguir? Pues el magisterio de la iglesia. La liturgia es rica en catequesis, ¿verdad? El Papa Francisco en Evangelii Gaudium hace un llamado fuerte a los sacerdotes, ¿verdad? A que catequicen a través de las homilías.
pero todo es catequesis, desde las lecturas, ¿verdad? Los cantos, um, también el testimonio de los santos y los mártires, que son nuestros maestros ilustres de la fe, la teología que aprendemos en nuestras clases de formación. La cultura cristiana, ¿verdad? Esto es una riqueza, por ejemplo, en nuestros pueblos de origen. Es algo que se respira donde quiera que vamos. Inclusive las vacaciones de primavera se coinciden con las vacaciones, con la Semana Santa, ¿verdad? Es un pueblo completamente, son pueblos, nuestros pueblos, son pueblos católicos, ¿verdad? El miércoles de ceniza no se te puede olvidar porque donde quiera vas a encontrarte a una persona con su ceniza, ¿no? Entonces, también debemos de volver a encontrar, ¿verdad? Darnos esa misión de encontrar a Dios a través de la belleza. También habla del catequista, ¿verdad? ¿Cómo no hablar del catequista? Y nos habla de la identidad y la vocación del catequista. También nos habla del obispo, que es el primer catequista y es el custodio de la fe en su diócesis. Él es el maestro por excelencia de la fe, y los presbíteros y los diáconos que también participan en la catequesis. También las personas consagradas, nos damos cuenta nosotros en nuestra experiencia, sobre todo en nuestros países de origen, cómo están al servicio de la catequesis, esa entrega, ¿verdad?, para la catequesis. Nosotros como catequistas laicos, los que estamos aquí, que somos catequistas laicos, padres de familia, sujetos activos de la catequesis, y nos dicen los documentos que la labor que hacen los padres de familia es insustituible, ¿verdad? No hay nada que pueda sustituir la labor de los padres de familia, porque es un trabajo continuo todos los días en la vida de sus hijos, ¿verdad? Desde que se levantan, santiguándose con la señal de la cruz, dar gracias por los alimentos, rezar en casa, ir a misa, todas estas cosas tan importantes en la vida de los niños. Yo recuerdo que mi mamá me decía, bueno, yo las mando al catecismo porque yo no conozco mi fe, pero en muchas formas ella conocía su fe y ella era nuestra maestra de fe, ¿verdad? Pero también pues hay otras cosas que para las que nuestros catequistas pues se forman, ¿verdad? Especialmente para este servicio, para esta misión de la iglesia. Nuestros abuelitos, que los veíamos siempre rezando el rosario y que a través de ellos y de su mirada podíamos conocer la presencia de Dios. Y la gran contribución de mujeres, se le da una mención a la gran contribución de las mujeres en la catequesis. Y tenemos, a mí me gusta mucho el ejemplo de María Magdalena, ¿verdad? Cuando después de la resurrección, que tiene la visión del resucitado, Jesús viene con ella y la envía a los apóstoles, ¿verdad? La envía, bueno, hasta este momento todavía son discípulos, pero la envía con los discípulos para que les hable acerca de la resurrección. Hay un padre muy chistoso que dice que le dijo a una mujer para asegurarse que la noticia se difuminara, que se distribuyera o que se diera la noticia, ¿verdad? Pero a mí me encanta es las palabras de María Magdalena cuando dice, he visto al Señor, ¿verdad? Y me ha dicho esto. Y para esto los padres de la iglesia la reconocen como el apóstol de los apóstoles, apostolum apostolorum, ¿verdad? Entonces, tenemos todo esto acerca de los catequistas, pero también la importancia de la formación de los catequistas. La comunidad cristiana es el lugar privilegiado de esta formación. Y yo hace poco estábamos hablando de la oración, ¿verdad? Y yo me recordé, nos preguntaban quién fue la persona que te enseñó a orar. Yo definitivamente, mi madre fue mi maestro de oración. Pero de repente recordé que cuando era pequeña, todos los días íbamos a ofrecer flores en el mes de mayo, las niñas vestidas de blanco y mis hermanos en el mes de junio al Sagrado Corazón y nosotros a María. Entonces, rezar el rosario durante 2 meses consecutivos, en verdad, que le ayuda a la comunidad de fe a que cumpla con ese compromiso que hace al presenciar los bautismos, ¿verdad? Porque todos los presentes tienen una parte en la formación cristiana de los neófitos. Entonces, también nos habla
el directorio de los criterios y las dimensiones de la formación, ¿verdad? Nos invita a esa madurez humana en las ciencias humanas, también una madurez cristiana y una conciencia misionera. También una formación bíblico-teológica y conocimiento de la persona y del contexto social. Todo esto es importante. Y también una formación pedagógica y metodológica, ¿verdad? Entonces, todo esto va a estar involucrado en la formación de los catequistas o va a estar incluido. También es importante recalcar la importancia, bueno, la redundancia también, la formación catequética de los candidatos al orden sagrado. Y por último nos habla de los centros para la formación. Ahora tenemos en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, centros de formación básica para catequistas, pero también tenemos centros de especialización para responsables y animadores de catequesis. Algunas veces en las universidades se nos ofrecen certificados o en nuestras mismas diócesis. Y finalmente, para las personas que quieren todavía ahondar más en el conocimiento de su fe, tenemos esos centros superiores para expertos en catequética. Y con esto terminamos nuestra primera parte y la segunda parte dijimos que era el proceso de la catequesis. Y vamos a hablar aquí de la pedagogía de Dios en la historia de la salvación, ¿verdad? La transmisión, temas y entornos de la catequesis. Y vamos a recordar este pasaje en el Evangelio de San Mateo que nos dice, una vez un sembrador salió a sembrar. Entonces, cuando hablamos de la pedagogía de la fe, vamos a ver cómo es la iniciativa de amor de Dios que nos exige una respuesta, ¿verdad? Esta iniciativa del amor de Dios, que es un Dios misericordioso, pero que al mismo tiempo, en respuesta a esa misericordia, a ese amor sin límites que nos da, pide una respuesta, ¿verdad? Una respuesta humana, fruto de la gracia, y esto es la conversión. Entonces, la pedagogía de la fe en la iglesia se trata de una experiencia comunitaria. Y también aquí nos va a hablar de los criterios para el anuncio del mensaje evangélico. Hablamos de cómo enseña Dios, cómo es esa pedagogía divina. Pues Dios nos habla precisamente de siembra, también nos habla de esta sociedad agropecuaria donde tenemos pastores, donde tenemos sembradores, donde tenemos entorno familiar, ¿verdad? Donde los hijos se equivocan y el padre está listo para recibirlos con los brazos abiertos. Y todo esto es para hablar del amor de Dios, pero también de la fe, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de la siembra y hablamos de la fe del catequista de segundo año, que no sabe si sus catequizandos van a regresar a tercero, pero de cualquier manera, él sigue levantándose todos los sábados, levantándose todos los domingos y viniendo a esta catequesis con la esperanza de que esta fe que él le está donando va a dar frutos. También es muy importante el aporte de las ciencias humanas, ¿verdad? Para conocer los diferentes grados a los que se les va a llevar esta catequesis, los diferentes entornos. Entonces, también nos habla del catecismo de la Iglesia Católica y nosotros ya lo mencionamos un poquito, ¿verdad? Es donde va a estar incluida la doctrina sobre la fe y la moral. Y también se va a convertir en el punto de referencia para la catequesis. Las fuentes y la estructura del catecismo van a ser la fe profesada, la fe celebrada, la fe vivida y la fe orada, nos dice el directorio para la catequesis, ¿verdad? Y el compendio, por su parte, va a ser una síntesis fiel y segura del catecismo de la Iglesia Católica. Y el catecismo de la Iglesia Católica se desprende de este pasaje en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde nos dice que eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. La metodología catequética, entonces dijimos, no se tiene que contraponer el contenido con el método, sino que más bien los tenemos que relacionar, ¿verdad?
hay una pluralidad de métodos porque todos tenemos diversos dones, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios. La experiencia humana de las personas también es diferente, pero todo va a estar, todo va a estar, cada una de estas partes va a tener la memoria de los grandes acontecimientos de la historia, ¿verdad? Realizados en un lenguaje narrativo. Y aquí cabe mencionar, recordamos nosotros, que esta identidad narrativa de la fe, ¿verdad? Como a los principios, antes de que estuvieran escritos nuestro Antiguo Testamento o nuestro Nuevo Testamento, se narraban a través de la tradición oral y posteriormente se ponen en esta tradición escrita. Por eso es que también podemos ver cómo está relacionado el lenguaje narrativo a la historia de la salvación. Y decíamos que Jesús recurre a situaciones cotidianas de la naturaleza y de la actividad humana, ¿verdad? Para mostrarnos el Evangelio, para mostrarnos el amor incondicional de Dios. Dentro de la metodología catequética también tenemos el lenguaje del arte. Sabemos que las imágenes son capaces de una transformación interna, ¿verdad? La música, nos dice, tiene una riqueza doctrinal que llega más fácilmente a la mente y al corazón. Muchas veces nos lo aprendemos cantando, ¿verdad? También el lenguaje y los instrumentos digitales han tenido una gran repercusión en este sentido. Y es importante dentro de la metodología también reconocer el sentido de pertenencia que tenemos a través de los grupos. Cómo al estar dentro de un grupo tenemos ese sentido de pertenencia, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Qué importante para la catequesis con adolescentes. Y también se nos llama a recordar que el espacio debe ser adaptado al significado de la catequesis. Por ejemplo, si nosotros estamos yendo a la catequesis en la escuela de la parroquia, ¿verdad? Es importante que en la entrada pongamos un baldecito con agua bendita para que los niños cuando entren se santigüen con esa agua bendita. También, si podemos acomodar, se nos dice, el salón de clase de manera circular, ¿verdad? Para que nos sintamos todos como parte de un mismo cuerpo. También se nos dice, el directorio de la catequesis nos menciona que es necesario garantizar una presencia en la red que sea testigo de los valores evangélicos. Y yo les quiero compartir aquí algo muy, muy bonito que ha pasado aquí en la diócesis de Dallas. Nosotros no televisábamos la misa antes de la pandemia, pero ahora a raíz de esto y comenzamos a televisar la misa y la gente nos empezó a hablar, ¿verdad? A hablar por teléfono, a mandar mensajes por Facebook de cómo sus padres habían estado por años sin poder ver la misa porque no pueden salir de casa. Inclusive los trabajadores de los hospitales nos llaman para decir, yo tengo que trabajar, mi trabajo no me permite estar fuera ni sábado ni domingo, pero ustedes me han dado la oportunidad de ver la misa, ¿verdad? Y ese regalo tan grande y sobre todo cómo los medios digitales nos han dado esta capacidad de comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Nos ha traído más cerca. Y eso tenemos que darle gracias a Dios. También vamos a ver la catequesis en la vida de las personas. Y entre esto tenemos los ámbitos de la catequesis familiar, ¿verdad? Tanto catequesis para la edad, catequesis para las diferentes condiciones, catequesis para los diferentes entornos, catequesis. Bueno, y vamos a comenzar con la catequesis y la familia. Es muy importante enfocarse en la catequesis en la preparación matrimonial, porque recordemos que el matrimonio es una vocación, ¿verdad? Ellos van a contribuir a través de este sacramento en la misión de la iglesia. Entonces es muy importante que ellos conozcan su fe, conozcan su vocación y sepan que tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. También las parejas jóvenes, es muy importante catequizarlas. Hay que tomar todos estos momentos catequéticos como las pláticas prebautismales, como los 15 años, ¿verdad?
Puede ser que vayamos a ver familias que hace mucho tiempo que no veíamos, pero como quieren recibir este sacramento, como quieren recibir esta bendición, las vamos a tener. Y nosotros vamos a aprovechar al máximo ese momento. También catequesis intergeneracional, donde los ancianos y los jóvenes puedan beneficiarse unos de la sabiduría de los otros y los otros de la energía de los jóvenes, ¿verdad? También grupos de casados y familias. Y tenemos nuevos escenarios familiares, nos dice el directorio, estas nuevas uniones matrimoniales a las cuales se les tiene que dar acompañamiento y catequesis en grupos que se encuentran en situaciones irregulares, ¿verdad? Es muy importante la catequesis con niños y jóvenes y nos dice el directorio, el niño es capaz de Dios. Qué hermoso. Este es un tiempo privilegiado para conocer la fe, ¿verdad? Decimos, los niños aprenden todo, son como esponjas. Pues aquí vamos, ¿verdad? Este es el momento para enseñarles las verdades de la fe. Entonces, la catequesis también en la realidad juvenil, con preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Y nos invita el directorio a utilizar ese camino de Maús, ¿verdad? Ese evangelio de San Lucas, su capítulo 24, para que conozcan los jóvenes a Jesús como este hermano, como este amigo en el que pueden confiar. También se nos habla de la dimensión vocacional, donde se les debe de dar esa dimensión en la catequesis de adolescentes, y sabemos que algunos jóvenes viven con inseguridad y falta de esperanza. Entonces es importante incluir todos estos aspectos en la catequesis y propiciar ese encuentro con Dios a través de Cristo muerto y resucitado, y también para que ellos crezcan, ¿verdad? Sepan que ese Dios que los ama, ellos también crezcan en el amor fraterno y en el servicio. Y se nos llama, sobre todo en estos tiempos, habla de que debe tenerse en cuenta la condición de los nativos digitales que caracteriza hoy gran parte de los niños del mundo, ¿verdad? Ellos son los nativos digitales. Nosotros tuvimos que aprender hasta a usar la computadora, hasta el teclado, pero tenemos que hablarles en su idioma. También la catequesis de adultos, ese proceso de renovación continua de la fe. Dijimos, aunque conocemos la fe, siempre hay novedades, ¿verdad? Y es tanto, nunca podríamos acabarla de conocer toda, pero sí tenemos la responsabilidad de seguir creciendo en nuestra fe, de seguir creciendo en nuestro amor a Dios. La formación también en la vida del espíritu, acompañar para despertar, purificar, alimentar y testimoniar la fe. Tenemos nuevamente este mensaje del acompañamiento. También tenemos la presencia en asociaciones y movimientos, y se nos habla también de la catequesis de los ancianos. Y nos dice que los ancianos son un don de Dios, son una riqueza para la comunidad, y en algunas ocasiones podemos ver que es una condición que está marcada por la soledad y el sentido de inutilidad. Y por eso debemos hacerlos sentir bienvenidos y reconocidos. Y vuelve a hablar sobre el diálogo, la importancia del diálogo entre los ancianos y los jóvenes. Yo les quiero compartir rapidita. Aquí en la diócesis de Dallas hay un líder catequético que lo que hace en sus programas de confirmación es que pone a un joven con una persona mayor de la parroquia, ¿verdad? Y la persona mayor de la parroquia se compromete a rezar durante los 2 años de la formación del joven. Y los jóvenes hacen reuniones mensuales con estas personas mayores, les pintan las uñas, les bolean los zapatos, las peinan, bailan con ellos, los pasean en la silla de ruedas alrededor del salón, y muchas cosas bonitas que se pueden hacer entre este diálogo entre jóvenes y personas mayores. También habla de la catequesis para las personas con discapacidades, y nos hace un llamado a cuidar y reconocer la presencia de Jesús en los más frágiles, ¿verdad? Se trata de reconocer esta situación radical de fragilidad de todos nosotros, ¿verdad? Que estamos inclinadas al sufrimiento y a la muerte, y nos hace un llamado a trabajar por una cultura de inclusión en la vida de la fe.
también nos habla de la catequesis sensorial, estimular todos los sentidos para la catequesis y que se tiene que tener catequistas con una formación apropiada. También algo importante que menciona es que nadie puede negarles los sacramentos, ¿verdad? Y el llamado a ellos a ser catequistas, ¿verdad? Entonces, dar el ciclo completo, recibir la catequesis y dar la catequesis, que es el llamado de todos nosotros también, ¿verdad? También menciona la catequesis con los migrantes y nos dice que la iglesia es una madre sin confines y sin fronteras y acoge a los migrantes y a los refugiados, pero se corre el riesgo del abandono de la práctica religiosa. Sin embargo, estas personas enriquecen el tejido espiritual de la iglesia local. Y con respecto a la catequesis con los emigrantes, se nos habla de esta asistencia religiosa en los países de acogida y que en los países de origen se dé una catequesis cuando van de peregrinación. Nos habla también de las fiestas locales y de la piedad popular. También entre la catequesis con las personas marginadas se nos habla de la catequesis en las cárceles, del querigma de la salvación de Cristo, que es un mensaje de perdón y liberación que se encuentra enraizado en las Sagradas Escrituras. Es un ministerio de consolación y sanación, llevar la presencia de Dios en la acogida incondicional y escucha cariñosa de estas personas. Y también se nos invita o se nos hace un llamado a acompañar a las familias de estas personas que se encuentran en las cárceles. También el directorio para la catequesis nos dice algo muy hermoso, nos dice que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres es la atención religiosa privilegiada y prioritaria. Esto es una prioridad, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la catequesis en las iglesias particulares, el ministerio de la palabra en la vida eclesial y los desafíos específicos en la iglesia local. Entonces, nos habla en primer lugar de la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que la comunidad cristiana es el sujeto de la catequesis. Entonces, el pueblo de Dios va a ser el sujeto de la evangelización. Y la palabra de Dios es su pan cotidiano, ¿verdad? También nos menciona a las iglesias orientales y cómo ellas enriquecen también la pluralidad entre el rito. A las iglesias particulares, que es donde está el rostro del pueblo de Dios, ¿verdad? En las parroquias, en las iglesias particulares, como nuestras diócesis van a estar a cargo de todas nuestras parroquias, pero que en esta comunidad parroquial es donde vemos este rostro, ¿verdad? También nos habla de las asociaciones, movimientos y los grupos, mencionan la escuela católica, la importancia de que se le dé ese lugar de prioridad a la fe, independientemente de que tengan una muy buena formación académica, la formación en la fe es primordial. Y la enseñanza de la religión católica, que es tan importante en la escuela, ¿verdad? Dijimos que es primordial. También dentro de los escenarios culturales contemporáneos, tenemos que la catequesis en una situación de pluralismo y de complejidad. Por ejemplo, tenemos el contexto urbano, el contexto rural, las culturas locales tradicionales. Y en este sentido, vamos a darnos cuenta que en el contexto urbano se nos llama a proclamar el evangelio para restaurar la dignidad humana, ¿verdad? En el contexto rural nos dice que la sencillez, la acogida y la solidaridad, sobre todo el cuidado de la creación, es un camino abierto para el anuncio del evangelio. Entre las culturas locales tradicionales, que en algunas ocasiones decimos, las conocemos como culturas indígenas, se nos llama a descubrir las semillas del verbo que laten dentro de ellas, ¿verdad? Y esas semillas hacerlas germinar con la palabra de Dios, con el acompañamiento y con la escucha. También se nos habla de la piedad popular y nos dice
que esta piedad popular refleja la sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Esto lo vemos en el Evangelio Nuntiandi. También es importante en esta piedad popular la poderosa confesión que se hace del Dios vivo que actúa en la historia, ¿verdad? Y todas estas manifestaciones de piedad popular no es otra cosa que ese conocimiento cercano de Dios y que en algunas ocasiones, más bien en todos los casos, hay que acompañarlas para también que se forme esta piedad popular, ¿verdad? Y que florezca en el conocimiento de la fe. Menciona además el contexto ecuménico e interreligioso y en este sentido nos habla de tanto las religiones cristianas, no católicas, que es en el contexto ecuménico, como en esta sociedad pluralística, muchas veces se dan matrimonios mixtos, pero como tanto para convivir con religiones católicas, cristianas no católicas o con nuestros hermanos judíos o musulmanes, tiene que existir ese respeto, ¿verdad? Y conocer sobre todo qué tenemos en común, ¿verdad? No tanto nuestras diferencias. También tenemos la catequesis y la mentalidad científica que en muchas ocasiones ha dado un mejoramiento a las condiciones de vida, pero sí necesita ser sabiamente empleada. Y nos encontramos en esta catequesis y cultura digital. Nos dice que un nativo digital muestra más aprecio por la imagen que por la escucha. Y todo eso tenemos que contemplar cuando realizamos nuestras sesiones catequéticas. En el anuncio del Evangelio, la verdadera cuestión no es cómo utilizar la tecnología para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. Dentro de estos mismos contextos socioculturales, tenemos algunas cuestiones de la bioética. La catequesis e integridad de la persona nos dice en este sentido que Dios es la referencia de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y que la ciencia está al servicio de la persona. La vida se respeta en cualquier situación, ¿verdad? Las personas es siempre unidad de cuerpo y espíritu, eso no se puede separar. También dentro de este sentido nos dice que toda persona tiene una dignidad única, intrínseca e inalienable. Y todo esto se enraiza en el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y a la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice, el escritor sagrado que nos dice que vio cuanto había hecho y todo era muy bueno. También en este sentido tenemos la catequesis y la opción por los pobres y es la forma especial del primado de la caridad. El amor de Dios por los desamparados, las viudas, los huérfanos y los enfermos que encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? También se habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, nos dice San Lucas en su Evangelio. Y el compromiso social que tenemos con estas personas, ¿verdad? Nos habla el juicio de las naciones en el Evangelio de San Mateo, donde dice, lo que hiciste por uno de estos pobres, conmigo lo hiciste. La catequesis en el ambiente de trabajo, donde se nos habla que como podemos ser cooperadores en el perfeccionamiento de la creación divina. Y Dios mismo, sabemos que en el Hijo unigénito, Dios mismo se hace pobre para enriquecer a la humanidad, ¿verdad? Dios se pone a nuestro nivel para que nosotros seamos ricos, para enriquecernos, nos dicen los padres de la iglesia. Dios se hace hombre para que nosotros nos divinicemos. También tenemos la catequesis al servicio de la inculturación de la fe y la naturaleza y finalidad de la inculturación de la fe.
Entonces, toda iglesia está llamada a ser signo perenne de la fecundidad del Espíritu que embellece la iglesia universal. Y nuevamente tenemos a Cristo, ¿verdad? Que Cristo es el mejor ejemplo de inculturación. Dios se hace hombre, Él es Dios, pero Él se hace como nosotros, ¿verdad? Cristo se une por su encarnación a los hombres. Entonces, esta inculturación debe ser una interiorización de la experiencia de la fe. Nos menciona que los catecismos locales deben de tener estas indicaciones para obtener la aprobación necesaria de la sede apostólica para los catecismos y otros escritos a la instrucción catequética. Y por último, tenemos los organismos al servicio de la catequesis. Creo que ya me pasé un poquito. Tenemos la Santa Sede, ya no los voy a mencionar. Nada más los voy a mencionar, los sínodos de los obispos, para que tengamos unos poquitos minutos para preguntas. Los sínodos de los obispos y los consejos de jerarcas de las iglesias orientales, la conferencia episcopal, la diócesis y la oficina diocesana de catequesis. Pero todos estos temas se encuentran incluidos en el directorio y yo los invito a que sigamos profundizando nuestra fe, sigamos viendo cuáles son los consejos que nos da nuestro nuevo directorio para la catequesis. Es un libro muy sencillo de leer, muy hermoso, con un lenguaje muy accesible para todos. Y ahora, sobre todo nosotros que estamos en este quinto encuentro, para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, el centro de la fe de la iglesia es la confesión y proclamación del misterio pascual. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. De lo contrario, sería vana nuestra fe, nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Él permanece siempre con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, la tarea catequética nos va a permitir continuar la misión de Cristo, llevando el amor y la misericordia de Dios a todos los pueblos hasta que Él vuelva. Y decimos, ven, Señor Jesús, en esta espera, ¿verdad? Que tenemos nuestro calendario litúrgico y que tenemos la venida de Cristo, Rey del Universo, nuestro propio domingo. Muchas gracias a todos y ahora Esther nos va a acompañar con la oración final. María, gracias. Como catequista, esta para mí es un regalo, la introducción del director para la catequesis. Y lo más hermoso es que nos vas a mandar las laminillas para poder compartirlas con los participantes que están aquí con nosotros y también para los que se vayan a agregar, porque esto se va a grabar, está grabando y va a ser una presentación muy, muy necesaria. Agradecemos mucho que agregaste acerca de los ancianos, acerca de las personas con discapacidades, cómo es tan importante los sentidos en la formación. Te agradecemos que hablaste de los migrantes y cómo la catequesis debe ser adaptada a la persona, a la cultura y al entorno, y sobre todo cómo todos somos dignos hijos de Dios y no importa nuestra edad y todos merecemos una catequesis adecuada y apropiada a nuestra edad y a nuestras capacidades. Bien, bien agradecidos. Queremos saber si tenemos, antes de dar nuestra oración final, queremos saber si alguien tiene alguna pregunta, puede agregarlo en donde se dice questions and answers. Ahí tenemos nuestra sección de preguntas. Déjenos saber si tienen alguna. Aquí vamos a esperar. Estamos checando. Y fue casi como un rapidísimo, ¿verdad? Y les soy honesta, no le podía hacer justicia al directorio. Está hermosísimo, pero ya ustedes pueden ir con calma a cada sección. Bueno, yo quiero saber acerca de esta sección, pues ya aterrizan en esa sección, ¿verdad? Sí, Muy bien, gracias. muchas gracias, Esther. No, gracias, muy agradecidos contigo y esperando que podamos tener
una segunda plática y una segunda charla contigo acerca de la evangelización, de la catequesis tan necesaria. Y como dices tú, esta nueva evangelización es el nuevo ardor y la nueva metodología. Gracias a ti y gracias a todos nuestros participantes, muy agradecidos por estos momentos, porque decidieron acompañarnos y dentro de todas sus actividades están con nosotros. Vamos a pedir por ustedes, por sus familias y nos vamos a tomar unos segundos para orar por todos los que están necesitados, por todos los que están ahorita enfermos, por todas las personas que en estos momentos están sufriendo por esta pandemia. Tenemos en nuestro, muy cerca de nosotros, gente muy querida y que está enferma. Vamos a pedir por ellos y pues agradeciendo toda su confianza y todo su amor y nos ponemos en oración a todos aquellos enfermos de COVID, a sus familiares y a aquellos que se nos han ido. Le pedimos y le rogamos al Señor porque los tenga en su gloria y conforte a su familia. Y decimos, Padre de todos, hoy nos congregas como tu pueblo y nos llamas a ser tu iglesia. Con tu gran poder y amor eterno, has creado a cada ser humano como una obra maestra de tu creación, dando a cada uno de nosotros un llamado divino y cualidades únicas que reflejan tu gloria. Que quienes se acercan humildemente ante ti en oración aprendan a vivir la justicia y bondad de nuestro Dios creador a través de nuestros esfuerzos, por ser una iglesia que abraza toda tu creación con reverencia, para que unidos nos regocijemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Que Dios los bendiga y gracias por su misión y por su compromiso con nuestra iglesia.